El día de hoy vamos a hablar sobre el efecto de la microgravedad en neurotransmisores. En el siglo XX, el estudio del universo y el desarrollo de los vuelos espaciales fueron posibles gracias a varios avances tecnológicos de naves de propulsión por diferentes tipos de cohetes, pero sin tener en cuenta que la exposición a la microgravedad y el viaje espacial produce algunos cambios neurológicos graves como ataxia y alteraciones postulares. Es muy importante tener claro que en un ambiente de microgravedad es aquel que imparte una aceleración de pequeña magnitud a un objeto en comparación a la ejercida en la Tierra. La microgravedad presenta un ambiente de estrés para todos los seres humanos que estamos adaptados a un ambiente de gravedad en la Tierra. Se sabe que la ingravidez produce una atrofia de los músculos antigravitatorios, los cuales son los tríceps, pectorales, lumbares, glúteos, medio, mayor y menor, cuádriceps, gemelos y sóleo. Pero aún se desconoce en qué medida estas alteraciones afectan la corteza cerebral. La corteza cerebral contiene una gran variedad de tipos celulares, los cuales pueden reducirse a dos clases fundamentales. Células piramidales, las cuales son encargadas del control motor y la planificación de comportamientos cognitivamente complejos. Y las células no piramidales, que están encargadas de conectar las neuronas sensitivas o las vías aferentes con las neuronas motoras o vías eferentes. Si durante este periodo de microgravedad los circuitos cerebrales no se establecen correctamente, el procedimiento de transformación cortical también se va a ver afectado, lo que da lugar a una serie de graves alteraciones neurológicas y psiquiátricas. Es fundamental tener en cuenta que el sistema nervioso está diseñado para funcionar en el campo gravitatorio terrestre. Entonces, una pregunta normal es si los circuitos sinápticos se desarrollan normalmente en ausencia de gravedad. Algunos experimentos que han desarrollado la ciencia en la Tierra, como los vuelos parabólicos, la torre de caída de Bremen o los tanques de flotación neutral, se usan para poder determinar si la gravedad tiene un papel muy importante en el aprendizaje de algunas habilidades motoras, como andar. Y así poder determinar si la ausencia de gravedad puede afectar el sistema nervioso motor de los tripulantes que van a pasar muchos años en el espacio. En el momento aún se estudia si estos cambios son permanentes o transitorios. Entonces, los efectos neurológicos de la microgravedad en el sistema vestibular. En la exposición de un ambiente privado a la gravedad, notablemente el sistema neurovestibular, regulador de la orientación y el equilibrio, su disfunción genera propiocinetosis espacial, afecta al 40 o el 50% de la tripulación y su incidencia sería más elevada si los tripulantes no se les administra la medicación. A diferencia de la cinetosis terrestre, la cinetosis espacial se caracteriza por los síntomas siguientes de malestar general, anorexia, letargia, cefalea, y la actividad fuera del vehículo espacial no genera nuevos síntomas. Cuando se ingresa a la órbita pueden ocurrir cambios más graves, pero después de 4 o 5 días de estar en este lugar se eliminan. Se ven 4 teorías para explicar el origen de la cinetosis. El conflicto sensorial, que es originada por los canales de semicirculantes y la información visual y la originada, o la redistribución de los líquidos originada por la ausencia de la gravedad, o la asimetría de los otilitos. Entonces, los efectos neurológicos de la microgravedad en el sistema vestibular. En la exposición de un ambiente privado a la gravedad, notablemente el sistema neurovestibular, regulador de la orientación y el equilibrio,
su disfunción genera cinetosis espacial, afecta al 40 o el 50% de la tripulación y su incidencia sería más elevada si los tripulantes no se les administra la medicación. A diferencia de la cinetosis terrestre, la cinetosis espacial se caracteriza por los síntomas siguientes de malestar general, anorexia, letargia, cefalea y la actividad fuera del vehículo espacial no genera nuevos síntomas. Cuando se ingresa a la órbita pueden, pueden ocurrir cambios más graves, pero después de 4 o 5 días de estar en este lugar se eliminan. Se ven 4 teorías para explicar el origen de la cinetosis. El conflicto sensorial, que es originada por los canales de semicirculantes y la información visual y la originada. O la redistribución de los líquidos originada por la ausencia de la gravedad o la asimetría de los otilitos. Las respuestas sensoriales son el sentido del oído y el sentido de la vista. El sentido del oído no se han encontrado cambios en los niveles de audición, pero en el sentido de la vista se hace la ausencia del filtrado atmosférico que determina que la luz se perciba con más brillantez o las áreas no iluminadas directamente por la luz solar aparecen como más oscuras y la presión intraocular se encuentra directamente disminuida de la forma transitoria con el posvuelo. Las ilusiones cinéticas, el astronauta cree que los objetos se mueven o se realizan movimientos pasivos o voluntarios de la cabeza, originada por la ilusión del automovimiento y la ilusión del movimiento del entorno, obsilipsia. La autorregulación cerebral antes y después de un viaje espacial. El grado de dimensión de los vasos sanguíneos craneales, estos son los cambios que se pueden ocasionar y alterar la autorregulación cerebral. El vuelo espacial induce cambios del líquido cefalorraquídeo que puede ocasionar un aumento de presión del líquido cerebroespinal y presión intraocular, síndrome de adaptación espacial y pérdida de agudeza visual. O sea, en esos momentos los astronautas pierden el enfoque un poco del ojo, ya que la misma presión del ojo hace que éste no trabaje a la perfección, igual que la presión del líquido cerebroespinal y el cefalorraquídeo. Función cognitiva en el espacio. Existen 4 rutas de evolución cognitiva. La primera es la construcción filogenética, en la cual la selección natural produce cambios cualitativos en la forma en la que los mecanismos cognitivos operan. Entonces, lo que se altera para este caso es el lenguaje. La segunda es la inflexión filogenética, en la cual la selección natural sesga o desvía la entrada al mecanismo cognitivo. Es decir, esto les llamamos en el espacio memoria espacial. Entonces se pierden todos los conocimientos que hemos tenido, que hemos adquirido, todo esto empieza a fallar. El tercero es la construcción ontogenética, en la cual la selección desarrolla alteraciones en la manera en la que el mecanismo cognitivo opera, es decir, se empieza a perder el reconocimiento de caras y se genera algo que le llamamos en el espacio la teoría de la mente. Y la cuarta ruta de evolución cognitiva es la inflexión ontogenética, en la que el desarrollo de selección cambia hacia un mecanismo cognitivo generándose la imitación. Entonces uno empieza a imitar a la persona con la que está rodeada en el espacio. Además de esto, En el momento de asignar una tripulación para misiones espaciales multinacionales, la comunicación y las habilidades interpersonales, la compatibilidad interpersonal y la competencia intercultural deben ser evaluadas. Para los monitoreos de la evolución psicológica en misiones espaciales,
Durante las misiones prolongadas dentro de la órbita, la provisión de apoyo, el vuelo a los integrantes de la tripulación, es una medida importante para estabilizar el estado emocional. El apoyo de las familias de la tripulación durante una misión ayuda a estos a mantenerse concentrados en los objetivos de la misión. Las familias son entrenadas para la interacción de su familiar en el espacio y para algún cambio cognitivo durante la misión, como una crisis psicológica. Para esto se utilizan métodos de comunicación como espacio-tierra efectivos, para lo cual se utiliza transmisiones de audio y video en vivo. Las familias son entrenadas para la interacción de su familiar en el espacio y para algún cambio cognitivo durante la misión, como alguna crisis psicológica. Para que no se vea así. Bueno, los aspectos positivos ambientales del vuelo espacial. En los ambientes externos está la grandeza, la vista de la Tierra y la combinación de la novedad y la familiaridad. Y para los ambientes internos está el refugio, la familiaridad, la eficiencia, el confort, la recreación y el descanso. Para la salud conductual y psiquiátrica, los problemas psiquiátricos se encargan de la respuesta a unas condiciones. Los estresores operacionales en una misión pueden ser el hacinamiento, la microgravedad y la radiación. Para que el riñón mantenga sus funciones necesita de para que el riñón mantenga sus funciones, que son 4, que son la filtración, secreción, excreción y reabsorción, necesita de otras 3 funciones hemodinámicas, que son el gasto cardíaco, entre otras, que es favorable entre 4.5 a 5 litros por minuto, y un volumen sanguíneo de 4.5 a 5 litros por minuto. Además de eso, necesita una saturación de oxígeno del 90%. En gravedad cero, poco se afectan estas funciones y el riñón no las puede soportar. La regulación de líquidos y electrolitos humanos está modulada por las fuerzas gravitacionales. El concepto de cómo la gravedad y la falta de peso afecta la regulación de líquidos y su relación con los compartimientos sanguíneos ha sido motivo de investigación, pero hasta este momento no se ha entendido los mecanismos de la regulación fisiológica en el espacio. A pesar de que se han hablado de alteraciones de calcio, sodio, entre otras, en los astronautas no se han desarrollado litiasis renal y osteoporosis. Lo único que se ha visto es la pérdida de la masa muscular por la disminución de la fuerza. En los viajes espaciales de larga duración han habido variaciones a diario del volumen sanguíneo. A medida que el cuerpo cambia de posición, estas afectan las tasas de excreción del sodio en la orina. Bueno, en sistemas libres de gravedad se da una disminución en la excreción urinaria de agua y de sodio. La ausencia de gravedad induce a cambios en la excreción, y en sistemas libres de gravedad se da una disminución urinaria de agua y de sodio. En un estudio de hace 20 años realizado a unos astronautas en viajes espaciales, se ha demostrado que durante la estancia espacial no existe un aumento en el volumen urinario. Este fenómeno es que la regulación hídrica en el espacio está afectada por la evaporación, la hidratación oral y la excreción renal. Hay una reducción del volumen plasmático de cambios fluctuantes en la permeabilidad. Estudios han demostrado que la excreción urinaria de albúmina se encuentra disminuida en un 27% en comparación a las condiciones previas al vuelo, es decir, antes de viajar. Hay una reducción del volumen plasmático de un 17% y un estado de vasodilatación sistémica, en cambios de la permeabilidad vascular. Y por último, la adaptación renal en las primeras horas de vuelo espacial. Se ha visto una disminución en la uresis. La uresis se entiende como el proceso de secreción y eliminación de la orina, y la excreción de sodio con un balance hídrico y de sodio muy negativo. Problemas psiquiátricos en el espacio.
Los problemas de salud mental afectan a todo el mundo, sobre todo a los astronautas, sin importar su género, raza, condición sexual, edad o cultura. Las alteraciones psiquiátricas más reportadas, según los estudios y según las encuestas y las estadísticas, son las reacciones de ajuste, las cuales son respuestas anormales a estresores internos y externos, como la presencia de depresión clínica producida por la desolación sentida en órbita y la separación de su familia. Al finalizar la misión, normalmente se generan algunos trastornos de personalidad que van desde cambios positivos hasta algunos cambios negativos, como serían la ansiedad, la depresión mayor y el abuso de sustancias y adicciones. El uso de fármacos psicotrópicos durante las misiones espaciales conforman parte del botiquín básico de los astronautas, esto con el fin de intentar prevenir enfermedades psiquiátricas peores o que el estado en el que se encuentre el astronauta empeore con el paso de los días. Por último, y no menos importante, vamos a hablar sobre los trastornos cognitivos. Un trastorno cognitivo es un trastorno mental que afecta a las funciones cognitivas, principalmente la memoria, la percepción y la resolución de problemas. Los trastornos cognitivos más directos incluyen a la amnesia, la demencia y el delirio. Otros incluyen trastornos como ansiedad, fobias, pánicos o el trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno de ansiedad generalizado o el trastorno por estrés postraumático son trastornos del estado de ánimo, como la depresión y el trastorno bipolar, que son también trastornos cognitivos. Asimismo, los trastornos psicóticos como la esquizofrenia y los trastornos delirantes son clasificados como trastornos mentales cognitivos. Y en el espacio, al tener la ausencia de fuerza gravitacional, se demuestra que se afecta directamente mecanismos cerebrales. Uno de estos es la irrupción de la congruencia entre señales vestibulares y otros receptores como visuales, táctiles, auditivos y entre otros. Las alteraciones de rendimiento que son ocasionadas por esos cambios incluyen pérdida de la precisión de los movimientos voluntarios o un desaceleramiento de los cambios cinéticos durante la ejecución de movimientos voluntarios. La adaptación del sistema sensorial y motor en ambientes de microgravedad inducidos se puede lograr en poco tiempo en el espacio.